millones en lo que significa el informe final de Pandora Papers. Muy activamente lo hemos venido escuchando a Ángel Tipantuña. Él es activista indígena, miembro de la Revolución Ciudadana, para conocer también su criterio de lo que acontece en nuestro país y particularmente en la provincia de Cotopaxi. Licenciado Tipantuña, buenos días, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Buenos días, licenciado Cayetano, muchísimas gracias por el espacio y a los tiempos en realidad. Para mí es un alto honor una vez más estar en este importante medio de comunicación y así también expresar el cordial saludo a todos quienes escuchan en esta mañana este importante programa. Sí, en efecto, como usted lo ha planteado, es preocupante y más que todo decimos que es vergonzoso para los ecuatorianos, es una vergüenza mundial, donde alrededor de 600 periodistas del mundo, en base a una investigación, determina que allí se encuentra el nombre del señor presidente Guillermo Lasso como, involucrado en temas de papeles de Pandora. El tema es que lamentablemente aquí en el Ecuador el presidente de la República como que se ha alzado el hombro. Eso es lo preocupante, como que no quiere respetar a la norma constitucional, norma legal. Mire, a raíz del estallido de papeles de Pandora, la Asamblea Nacional designó a la Comisión de Garantías Constitucionales para que lleve a cabo la investigación. Entonces, en el proceso de investigación, el presidente de la comisión hace el llamado a la comparecencia del presidente de la República y las familias, pero el presidente de la República se ha alzado el hombro. ¿En qué país estamos? Entonces, claro, para dar el legítimo derecho a la defensa para el cargo y descargo, tenía que haber comparecido. Simplemente el presidente de la República debió haber comparecido para decirles que no es verdad, es decir, para descargar, pero no se lo ha hecho. Y posterior a aquello, una de las asambleístas, en este caso Mónica Palacios, presenta también aportes importantes en donde sería la prueba genuino, como se lo dice, o pruebas contundentes en la que demostraría que el presidente Guillermo Lasso tiene vínculos con papeles de Pandora. Y en ese caminar, la comisión ha determinado efectivamente el vínculo del presidente Guillermo Lasso con papeles de Pandora. Y le remiten ese informe al Pleno de la Asamblea para que sea llamado al presidente de la República a ejercer su legítimo derecho a la defensa en un pleno. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Lamentablemente, algunos grandes medios de comunicación de cobertura nacional y algunos actores políticos vinculados a este gobierno realmente han basureado, han minimizado, han pifiado, han reído, han denigrado a aquel informe que pide al presidente comparecer y también sugiere la destitución. Entonces, realmente es algo inentendible. En este país no se comienza a respetar a la norma constitucional, norma legal, y eso realmente es preocupante. Ahora, resulta que ustedes señalan esta es una vergüenza mundial. ¿No es una vergüenza más bien de que aquellos sentenciados prófugos por parte de la justicia ecuatoriana que hoy inclusive les están recuperando rubros que le pertenecen al pueblo ecuatoriano? A esto se suma también una serie de situaciones que lastimosamente también los vamos viviendo o se ha vivido en los últimos 14 años. Y con esto no queremos justificar la inoperancia también del actual régimen en el manejo de los centros de privación de libertad. Más aún cuando nos dijeron que por 13 años se venían preparando para gobernar al país. Este tipo de situaciones, resulta que hoy los papeles de Pandora destapados por periodistas son pruebas fehacientes, y más cuando salieron los papeles de Panamá, se salió a descalificar por parte del expresidente. ¿Cómo entenderíamos esto? El tema es lo siguiente, son escenarios distintos, digamos, en este momento, frente al gobierno de Rafael Correa en su momento, y ahora el gobierno de Lenín Moreno y gobierno de Lasso. Fíjese, se dice hablar de 14 años, lo que nosotros hablamos de 10 años, porque el gobierno de Lenín Moreno fue cooptado por Guillermo Lasso, y Guillermo Lasso en este momento ya va 5 años en el gobierno. Eso es Guillermo Lasso. Entonces, ¿pero cuáles son las pruebas para que haya cooptado Lasso? Porque lo dijo el señor Correa que compró al gobierno. Mire,
es más que claro el Guillermo Lasso por su propia boca, y es público, donde dice que Lenín Moreno acogió nuestro proyecto político. Efectivamente fue así, traicionó a la propuesta del pueblo ecuatoriano con la que ganó en las urnas. Entonces, el tema es distinto. Se pretende decir, y no será vergüenza mundial el tema de supuestos hechos de corrupción en el Pero hay sentencias, pues no son supuestos. Por ejemplo, yo me permito decir cuáles sentencias. Por ejemplo, a Rafael Correa, ¿cuál sentencia existe? Solamente el tema de supuesto caso de soborno. Pero ¿en qué se fundamentó? En influjo psíquico. Además, ¿por qué? Porque habría fiado un fondo partidario del propio Movimiento País, $6.000, habría quedado esa supuesta prueba. Sobre eso está sentenciado Rafael Correa. En cambio, y también de Jorge Glass. El abogado, el doctor Tandazo, un constitucionalista, un experto, señala, no lo digo yo, él señala de que no hay pruebas para Jorge Glass y que algún día el Estado tendrá que reparar. Eso dice un experto en derecho, no lo digo yo. Otros expertos también dicen que hay una sentencia en firme en base a los méritos que encontraron los jueces. Lo que yo estoy diciendo, el doctor Tandazo ni es correísta ni de la Revolución Ciudadana, más bien un neutro, un independiente, diríamos. Pero sí, sin embargo, más allá de eso, el tema es que el presidente Guillermo Lasso en su momento de campaña decía, atacaba todo al correísmo, le veía todo como a un cuco y él era como salvador, hablaba en contra de los paraísos fiscales. Él en sus discursos atacaba contra los paraísos fiscales cuando él ha tenido platas en paraísos fiscales. En este momento, cuando aparecen los nombres, él ¿qué es lo que ha dicho? Ya me deshice. ¿Cómo se deshace en estos tiempos? ¿Cuál es la palabra o la figura legal de deshacer? A lo mejor cogió, lo quemó, lo escondió, lo regaló, donó, vendió. ¿Dónde están las pruebas? Entonces realmente estos temas, no porque decimos nosotros, sino que realmente hay más de 600 periodistas que han investigado a nivel mundial, ellos lo publican y eso aparece como una vergüenza mundial. Ahora resulta que las investigaciones periodísticas son pruebas fehacientes. Antes, cuando se rompían periódicos, se denostaba y perseguía periodistas, no estaba bien. Aquí en el Ecuador, en este caso Diario Universo, ha sido parte de ese consorcio de periodistas. Pero los señores de Diario El Universo no dicen nada. Pero ellos los que publican. En los medios de comunicación, no. El Universo son parte con 2 periodistas dentro del consorcio. Por eso, pero no dicen nada. No dicen nada. Pero sacaron a la luz. Lo que ha dicho es los medios internacionales. Eso felizmente se ha publicado. Es que una cosa se podría aportar con un elemento importante, el periodismo de investigación, sí. Pero lo que está determinando es la Comisión de la Asamblea Nacional, quienes fueron designados para aquello. La Asamblea Nacional le puso determinar en base a la investigación, existe conmoción interna o no sobre este caso. Y por eso es que esta comisión pone un informe señalando que ha determinado la conmoción interna y pide la destitución del presidente. ¿Hemos vivido una conmoción interna en el país? ¿Qué es una verdadera conmoción interna? Eso no lo digo yo. Pero le estoy preguntando a usted. Ni le dice usted. No lo decimos nosotros. Vivimos una conmoción a raíz de esta publicación. Eso le puso se alborotó el país. Pleno de la Asamblea. Sí, lo pusieron ellos. Ellos pusieron el pleno de la Asamblea, lo pusieron eso. Pero nosotros no le consulto, ¿hemos vivido una conmoción a partir de ese informe? Por supuesto, la gente está ¿Cuál es la conmoción? Conmocionado, están con una vergüenza nacional de que cómo es posible un presidente de la República que esté involucrado en Pandora Papers y que nos tengan en la mirada del mundo como vergüenza nacional. Y lo que se está pidiendo es esclarezca, el presidente comparezca a la Asamblea Nacional para esclarecer que es verdad o no, para que él mismo se lo descargue. Despacio. ¿Qué decirle a don Miguel Sansur su criterio? Bueno, ha dicho algunos puntos, pues sería bueno que necesitamos un poquito de tiempo. Mire, en primer lugar ha señalado la vergüenza mundial, que el Guillermo Lasso no tendría vergüenza mundial, al contrario, tendría apoyo internacional. Yo me pregunto, a la ciudadanía, el señor presidente actual Guillermo Lasso ya está 5 años en el gobierno, desde cuando le cooptó a Lenín Moreno. Me pregunto, ¿cuánto de inversión, cuánto de apoyo internacional ha tenido para el desarrollo del ¿No eran 14 años de correísmo? Por supuesto que no. Yo estoy hablando 5 años del gobierno de Guillermo Lasso.
¿Cuánto Pero de ustedes apoyo lo hemos pusieron tenido? ahí, pues. ¿Cuánto de apoyo ha tenido para el Ecuador? Hasta ahora, ¿cuántos hospitales, cuántos metros de carretera han construido? Nada. Se dice que Rafael Correa administró cantidad de recursos económicos. Efectivamente administró. Y por eso que hay obras gigantescas que ya no ameritan ni siquiera hablarlo. Lo que está diciendo que existe prófugos, que existe pruebas. Mire, solamente le voy a dar un ejemplo, porque aquí cualquier cosa se cacarea lo que dice los grandes medios de comunicación de cobertura nacional, se cacarea, se repite cualquier cosa. Lo que dijeron al expresidente Correa, que habría robado los 70.000 millones de dólares. Yo, vea, estimado Cayetano, yo con mi firma, con mi puño y letra, con mi firma, he presentado al presidente Guillermo Lasso y al presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, pidiendo la copia certificada, ¿sí?, del informe del supuesto BID y donde supuestamente existiría robo de 70.000 millones de dólares. Ya pasó el tiempo de acuerdo a la Constitución y la ley, ya pasó, jamás lo entregaron. Así mienten, mienten y mienten. El diálogo en esta mañana nos acompaña Ángel Tipantuña, activista político. Quedó una inquietud vía telefónica, precisamente refería a la defensa que se hace de prófugos y sentenciados. No, yo no estoy defendiendo a los sentenciados, a los prófugos de ninguna manera. Caso de supuesta corrupción que haya habido en el Ecuador, que a mí no me consta, eso es lo que ha dicho los grandes medios de comunicación. Lo que yo digo es a los señores que están a lo mejor con ese rencor de que habría existido corrupción, presenten la denuncia en la fiscalía pues, y continúenle. Pero hay sentencias. Pero si es que hay sentencia, deben pagar. Vea, aquí en el Ecuador, en base a derecho, sea quien sea, en base a una investigación imparcial, determinando la responsabilidad de los hechos, pues deberían pagar, sí. Pero en este caso, lo que yo me estoy refiriendo es que hay constitucionalistas que han señalado de que existe persecución política y no hay prueba de aquello. Eso me estoy refiriendo. Eso no significa que yo estoy defendiendo existiendo pruebas, porque yo no lo conozco pruebas. Ya repito. Entonces, ¿en base a qué sentenciaron los jueces? Depende del caso. Por ejemplo, caso Jorge Glass me voy a referir. Repito, el doctor Tandazo ha señalado que no hay pruebas. Él hace todos los argumentos y señala que no hay pruebas. Y él no es correísta, no es de la Revolución Ciudadana. Pero estaba de precandidato por correísmo a la presidencia. Yo no he conocido. Entonces, estaba de precandidato. En cambio, caso Rafael Correa está sentenciado por influjo psíquico, por ese caso de supuesto soborno. Pero allí, ¿cómo lo sentenciaron? Por $6.000 que él habría fiado al movimiento. Pero en tres instancias no pudo desvirtuar aquello. Pero vea, al expresidente Yamil Maguad, en 20 años similar caso le sentenciaron. En cambio, a Rafael Correa en un mes. Entonces, aquí es más clara la persecución política en la que se vive. Pero el caballero que llamó recientemente, igual con respeto le voy a decir, se dice que quitó alimentación escolar. El gobierno de Rafael Correa entregó uniformes, libros, también alimentación escolar. Sí, se habla de las drogas que en el gobierno de Correa habría hecho. Pero si Guillermo Lasso ya está 5 años de gobierno, debían haber reformado si es que fuera así. ¿Por qué no reformaron? Porque allí tenían la mayoría en la asamblea, así como ahora la tienen. El tema es que no quieren hacer todo el tiempo, la culpa es de Correa, la culpa es de Correa. Realmente eso ya molesta. ¿De alguna manera no se está cosechando lo que se sembró? ¿El odio entre los ecuatorianos? El odio lamentablemente ha sembrado los grandes medios de comunicación de cobertura nacional, la ultraderecha de este país. Sí, pero cada día sábado era lleno de odio. Con eso se ha sembrado el odio, pero lo que yo voy a señalar es que el caballero, no sé cuál sería el nombre, creo que no lo dijo. Igual manera, nuestro absoluto respeto y le aprecio el cariño del mundo, como siempre. Pero el tema es que el caballero dice que ya es un grupo minoritario que estaríamos pensando de este proyecto político transformador que sí lo demostró en el país. Lo que quiero decir es que nosotros tuvimos por encima de 36% de votos en primera vuelta. Así es que nosotros somos la fuerza política más importante, la más grande
en el país en este momento. Retomamos el diálogo ya en la parte final. Nos acompaña Ángel Tipantuña, activista político de la Revolución Ciudadana. De alguna manera, y la insistencia que hemos venido escuchando de diferentes sectores, licenciado Tipantuña, la existencia de partidos políticos nacionales, a saber, casi 20, y con movimientos regionales y locales más de 200 en todo el territorio ecuatoriano. Eso nos hace entrever de que tendremos 200 y tipo de ideologías en el país. Realmente sí, ha habido pues, sí hay un cuestionamiento sobre este tema. Hay un montón de partidos y movimientos políticos que muchos de ellos ni siquiera han tenido la posibilidad de recoger el 4% del voto popular. Nosotros desde hace años veníamos planteando, debería haber, partido de derecha, partido de izquierda, partido de independientes, partidos de pueblos y nacionalidades. Podría ser. Pero realmente hay partidos y partidos. El tema es el derecho a la participación. La Constitución señala el derecho a la participación política, entonces con esa figura constitucional puede participar cualquier ciudadano. Lo que sí debo decir es que a las opiniones que se genera habrá que proponer una reforma. En este momento he tenido información extraoficial que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social está trabajando por un proyecto de ley que va a reformar eso. Y efectivamente va por esa línea de partidos de derecha, de izquierda, independientes y creo que es pueblos y nacionalidades. Pero por ahí podría ser, habría que analizar. Y somos buenos para exigir solamente derechos. ¿Y qué pasa con nuestras obligaciones? Dice el amigo televidente. Vea, es que nosotros no solamente exigimos derechos, sino que ponemos obligaciones ya en el hecho. Por ejemplo, la contribución nuestra. Nosotros pagamos los impuestos de forma puntual, pagamos servicios básicos, o sea, de forma puntual. Si nosotros tuviéramos una deuda en pago de impuestos, ya vendría la multa, vendrían las retenciones. Vea, a nosotros no nos hace falta el tema de derechos. A ver, ¿qué es lo que proponemos? Y el gobierno, ¿qué es lo que propuso? Crédito a 1% y a 30 años de plazo. Entonces, lo que nosotros decimos, lo que dijo el presidente de la República, cúmplalo. Ayúdenos con un crédito, no se pide regalo, no estamos planteando, en base al derecho, regálenos, no se está planteando. Pero de las primeras negociaciones ya se va a condonar deudas a los pequeños agricultores. Por ejemplo, en base de diálogo, ojalá se cristalice, lo que se está planteando es el Ecuador debe empezar a reactivar la economía como post-pandemia, pero necesitamos también en este caso créditos. Lo que estamos planteando es un crédito a bajo interés y a largo plazo y por lo menos con 2 años de gracia para generar emprendimientos, para generar la producción agrícola y pecuaria. Necesitamos riego, etcétera, etcétera de cosas. Nosotros, más allá de decir que vamos a también ser respetuosos en derecho y en obligaciones, nosotros las obligaciones está al día. Así que ni siquiera hace falta de analizarlo. Quiero análisis de una ex docente también. Y vale la pena topar también el tema de las cárceles ya en esta última parte. Sí, en efecto. Mire, yo soy muy respetuoso a todos los hombres y mujeres que han opinado, incluso contra mí podrían opinar, pero yo soy muy respetuoso. Esa es la democracia. Por supuesto. Mire, el tema es que las leyes que habría hecho Correa, o sea, Rafael Correa no era asambleísta, él era presidente de la República, pero se dice las leyes que hizo Correa. Pero tenía mayoría, entonces, pues absoluta en la asamblea. Entonces, lo que quiero decir es que Correa ya no está 5 años de presidente. Entonces, lo que se debe exigir, les invito a la ciudadanía que han emitido este comentario, esta opinión, les invito a exigir a la Asamblea Nacional que cambie las leyes. Entonces, se debió cambiar. El gobierno de Moreno, que es Lazo, se debió cambiar. En este momento mismo el presidente Guillermo Lazo debe enviar el proyecto de ley para cambiar esto si es que estuviera mal, pero no lo hace. Lo que están mandando el proyecto de ley es decir, por ejemplo, para violar el derecho de los trabajadores, que recientemente fue devuelto ese proyecto de ley de la Asamblea Nacional. Pero bueno, el tema es que se dice que por estos hechos la criminalidad habría subido en este país. Vea, los grandes analistas sobre estos temas indican que en el gobierno de Rafael Correa la tasa de violencia era menos. Ahora
Ahora, en estos últimos tiempos, estaría por encima. Se dice que con base de Manta, aquí el Ecuador estaba bien. Vea, en Colombia está 7 bases militares norteamericanas en Colombia, y la criminalidad y el narcotráfico es el más grande del mundo, así se le conoce. Entonces, no es que estoy justificando, el tema es aquí. El tema de inseguridad en el país no es solamente poner a lo mejor millones de policías de Fuerzas Armadas en la calle, en la cárcel. Ese no es el problema. Recientemente acabo de escuchar las declaraciones del experto coronel Fausto Cobo, en donde está diciendo que se van a ir a dialogar con los PPLs que están envenenados, que son capaces de lastimar al que llegue, al que no llegue. Queriendo poner más policías, queriendo poner más sanciones, queriendo penalizar más. Vea, ese no es el camino para resolver, porque el problema de la delincuencia es un problema social, es un problema integral. ¿Por qué la gente se ha ido a involucrarse posiblemente en narcotráfico, en temas de droga? Es porque no hay empleo. Vea, no hay educación de calidad con estos gobiernos, ahora mismo. Vea, la salud, cómo está desmantelado. No hay seguridad social, no hay créditos, vea, para emprendimientos no los hay. Entonces la situación económica es asfixiante y muchas personas se caen ya en desesperación. A lo mejor por eso que van a la cosa ¿Se vuelven más delincuentes? fácil, a la cosa más fácil, a lo mejor se involucran en temas de narcotráfico. No estoy afirmando, pero me estoy suponiendo. Entonces, hay que resolver el tema integral grande, dando trabajo. El gobierno de Lasso ofreció trabajo. Hay que darle educación, salud. Ahora mismo, el gobierno de Lasso, en vez de fortalecer a la educación, ¿qué es lo que ha hecho? Rebajar millones de dólares para educación y salud en el presupuesto general del Estado. Lo que necesitamos es crédito para emprendimientos. Es decir, si cuando tengamos la posibilidad de estas herramientas importantes, un trabajo con salario digno, etcétera, etcétera, ya para qué la gente se va a involucrar en otras cosas. Así que el tema para resolver el tema de inseguridad en el país no es solamente tema de policía, Fuerzas Armadas, entonces es un tema de política de Estado y el gobierno debe resolver. Si realmente son capaces, el señor presidente Guillermo Lasso hoy tiene la oportunidad de resolver y demostrar al país. Bueno, se anunció ya Si el Ángel Tipantuña está equivocado en estas apreciaciones que lo estoy emitiendo, seguramente después de 4 años tendré que pedir disculpas si es que resolvió. Pero si no resolvió, que yo lo veo muy lejos que va a resolver este problema, seguiremos comentando, seguiremos oponiendo a estas políticas. Nosotros sí lo haremos. Quiero agradecer la presencia en esta mañana del licenciado Ángel Tipantuña, activista político e indígena que nos acompañó. No sé, agregar algo en la parte final. Bienvenido. Muchísimas gracias por este espacio, licenciado. Decirles a la ciudadanía, sí, en efecto, estemos muy pendientes de lo que está pasando en la Asamblea Nacional, en el gobierno mismo. Tengamos mucho cuidado con temas de tanta inseguridad, pero lo que sí, reunámonos, participemos, propongamos propuestas de proyectos de ley, etcétera, etcétera. Nosotros no es que solo oponemos, criticamos, pero también estamos proponiendo soluciones. Así es que eso creo que hace a un buen ciudadano y los ecuatorianos debemos tener esta actitud. Muchísimas gracias por